No me quedó claro qué tipo Fungi. de hongos estábamos hablando, pero bueno, espero... No, bueno, imagino que no son los alucinógenos, bueno, No integralmente sabemos. de los hongos. Pero a mí me gustaría hablar con alguien que sabe del Sí, tema, por ¿no? Con favor. alguien que justamente estudió para desasnarnos en esto. Vamos a hablar con Manuel Schmesle, es docente investigador de la Universidad Nacional de Rafaela, director del Laboratorio de Tecnologías Ambientales, además de ser ingeniero ambiental. Manuel, querido, bienvenido a Santa Siesta, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Agustín, un gran gusto. Muchas gracias por la invitación. ¿De dónde sos, Manu? Yo vivo acá en Rafaela, pero originalmente soy alemán. Alemán. ¿Y cómo te viniste acá para la Argentina? Y adivinen, ¿Y por qué? No sé, ¿por qué? por una chica, Ah, por ahí una está. rafaelina. Es de los tuyos, Por una Agustín. Rafaelina. Bien, yo hubiese hecho lo mismo Sí. que vos. Pero me parece espectacular, Manu, querido. ¿Cuánto hace que estás acá? Ahora se cumplieron 8 años hace poco. 8 Así que años. ya un buen rato. Y con un castellano, con un español espectacular, Manu. Bueno, muchas gracias. Genial. Sí, me tengo que manejar todos los días, así que sí, es necesario. Espectacular. Bueno, Manu, ahora sí, vamos a lo que nos compete. En estos últimos ya meses, quizá año, se dio como un boom, como una revolución de la utilización de los hongos, del mundo fungi, en cuanto a los suplementos. Che, hace bien para esto, para lo otro, y es como que cada vez en el mercado empiezan a haber más suplementos en base a esto. ¿Este crecimiento es tal? Es así, sí. Yo ahora, hace unos 6 meses, empecé un podcast que se llama justamente Más allá del champiñón podcast, y ahí ya dice un poco el nombre, que quiere abordar ese nuevo formato y programa mío, que es similar al radio que también están haciendo ustedes. Hay un boom fungi que se vincula con el documental de Netflix, Fantastic Fungi, que salió en el 2019. Ajá. Ahí, 2019, 2020, se dice que empezó el actual boom fungi. Y últimamente hay cada vez más información y cada vez más interés Vos sabés, Manu, que se nos está cortando un poquito la al señal. respecto. Y eso, Sí. justamente autocultivo casero. Ajá. Sí, perdón. No, ¿Me perdón. escuchan bien? Ahora te escuchamos un poquito mejor, pero Ok, habíamos acá tenido veo- un sí. pequeño corte de señal. Ahora te escuchamos bárbaro. Ok, sigo entonces. Bueno, entonces hay un gran boom de interés en el sector de los hongos, en la parte de los comestibles, en la parte de los hongos medicinales, o que también se llaman hongos adaptógenos, y también en toda la parte que son los hongos psilocibes, como ya mencionaron un poco, lo que principalmente en el área de la salud mental y de la terapia. Así que en todos los áreas hay un boom, hay un interés, hay cada vez más emprendedores, hay cada vez más proyectos que surgen, como se dice, como los hongos por todos lados. Las Así que es así. gírgolas fueron pero así como la masa madre en la pandemia, yo creo que cultivar gírgolas en la casa de uno fue un fenómeno que vi mucho en redes, pero hoy por hoy lo que estoy viendo sobre todo son suplementos del tipo, bueno, esto, si vos necesitas concentración, melena de león. Si necesitas dormir bien, otro tipo de hongos. Después se hablaba de cordyceps. Sobre todo me interesa como estos, como vendidos como superalimentos, estos suplementos que prometen muchísimo. O sea, se pareciera que en los hongos hay una salvación. ¿Qué tanto hay de realidad? Porque nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, sí. Si suena demasiado bueno para ser verdad es porque probablemente es demasiado bueno para ser verdad. ¿Este es el caso o de verdad son así de eficientes y efectivos? Y definitivamente no te lo puedo responder. Creo que hoy en día no te lo puede responder casi nadie, al ser un producto tan nuevo y tan poco estudiado. Claro. Hay relativamente poca regulación y poca experiencia. Son algunos años, en realidad, en la medicina china o en la cultura china se usó hace siglos o décadas, no, probablemente, o miles de años incluso. Pero hoy en día en nuestra cultura, en el mundo occidental, hay pocos datos muy certeros al respecto, así que la promesa es muy grande, los testimonios y las experiencias sí son muy buenas, pero no te lo puedo responder Claro. con certeza
si el boom es real o hay Sí. una expectativa demasiado grande al respecto. Eso hoy en día no queda tan claro. Hay muchas experiencias buenas, hay muchas personas que les hace bien, entonces eso ya es un montón y de esa manera se replica. Pero si la promesa está demasiado grande, la verdad que no te lo puedo responder Sí, definitivamente. sabemos igualmente, porque ha pasado con cientos de productos, que el mercado aprovecha cuando la cosa no está muy clara, ve, bueno, sí, te sirve para esto, te sirve para lo otro. Así que siempre hay que tener cuidado con esas promesas, principalmente cuando no se tiene una certeza al 100% desde lo científico, algo que me parece que era lo que hacías referencia recién. Manu, a mí lo que me interesa consultarte del mundo fungi, que hoy lo dijiste un poco de entrada, pero lo quiero tener bien separado en mi cabeza. Hoy, científicamente comprobado, ¿para qué nos sirven los hongos? Dijimos, para alimentarnos, bueno, alguno lo puede utilizar como un alucinógeno Mira. recreativo. Pero y también lo usaron para la salud mental. Lo Eso mismo. utilizaron exactamente para la salud mental. ¿Y para qué más se pueden usar los hongos hoy? Científicamente comprobado, desde tus estudios. Yo no estudié la ciencia de los hongos, que es la micología. Yo soy ingeniero ambiental y ahora estoy justamente a través de ese podcast aprendiendo un montón, como creo que todos los actores en el mundo fungi están aprendiendo un montón. El reino fungi es relativamente poco estudiado todavía. Científicamente comprobado, sí, como alimento sí, es muy nutritivo, rico en proteínas, un mercado de muy poca explotación. El consumo de hongos en Argentina, de hongos comestibles, es muy bajo en relación con otros países. Los psilocibes que mencionaste, que es un poco lo recreativo, que también tiene un muy alto potencial terapéutico, como ya mencionaba. Actualmente justo está teniendo lugar en Estados Unidos una conferencia muy grande organizada por el MAPS, que justamente se trata de estudios psicodélicos a nivel científico, académico. Y bueno, después están todos los hongos adaptógenos, como se llaman, que son melena león y reishi, etcétera, como mencionaron recién, que se espera una mejora para su bienestar general, concentración, sueño, menos ansiedad, que está ahí en el límite entre Pero me lo como ya. suplemento Si tiene todo alimenticio eso, o medicina. tráeme uno, Manu, que me lo como ya, el adaptógeno. Si me saca la ansiedad. Me saca el insomnio. Pero me como una fuente de eso. ¿Dónde los venden? Por eso es un poco eso es la lo que está promesa que pasando. atrae a muchas personas, a muchos clientes. Exacto, hay un gran boom de emprendimientos, de marcas con hongos adaptógenos, justamente Melena León, Reishi, Tremella y algunos más. Incluso en la provincia de Santa Fe hay un par de emprendimientos, algunos bien grandes, y en el interior es un movimiento bien de emprendedores en todos lados. Obviamente en las ciudades grandes hay más, pero va. incluso en el interior hay marcas, emprendimientos que salen. Sí. Me interesa saber, esto ahora sí nos metemos los adaptógenos, ¿se llama? ¿Lo mencioné bien, Manu? Adaptógenos, exacto. Adaptógenos, De bien. adaptarse. Bien, de adaptarse, ahí está, me gustó. ¿Cómo crecen? ¿Dónde crecen? ¿Es fácil de encontrarlos, de generarlos, de producirlos en realidad? La gran parte de los productos o de los hongos hoy en día se cultivan. Se encontró con el tiempo más y más maneras de cultivar hongos en entornos controlados. Eso quiere decir que se arma un cultivo con diferentes sustratos, en diferentes condiciones de humedad y temperatura principalmente, y iluminación. Y ahí se cultivan sobre diferentes sustratos en diferentes condiciones, diferentes hongos que luego se usan para hacer polvos, extractos líquidos, tinturas, etc. También existe la recolección natural de hongos, que después se generan suplementos, digamos, alimenticios o hongos adaptógenos. Y también lo que hay es un mercado internacional, es decir, que hay importaciones de hongos. Así que también se está importando en Argentina hongos, principalmente China, que es el mayor productor a nivel internacional. Bueno, de la comercialización un poco ya hablábamos. Me interesa saber también
Esto último de por ahí el miedo que se le tiene al hongo, porque sabemos que existen hongos que son peligrosos también en su ingesta. Sí. ¿Cuáles son esos? ¿Dónde entran? Esto no hay peligro con esto, porque digo, tampoco que vamos caminando nos encontramos un hongo que creció del césped y Lo vimos y lo lindo. podemos comer. Me parece. Claro, eso Sí. es lo que se llama un poco en el mundillo la micofobia, Ahí va. el miedo a los hongos. Sí. Y lo contrario sería un poco la micofilia, digamos, un amor por los hongos. Y digamos, para mí, que soy un poco del, si se quiere decir, el viejo mundo de Europa, donde es una cultura más fílica, como también la cultura asiática, donde tienen más incorporado el consumo de hongos en la dieta diaria y se conoce bastante hongos. Hay un miedo general a los hongos que sí lo veo un poco más acá. Entonces hay un gran desconocimiento de muchos hongos. Y a Claro. base del desconocimiento surge algún miedo. Entonces, si encontrás algún hongo que no lo reconoces o no lo puedes identificar 100% por diferentes características que tiene el hongo en sí, no lo consumas. Eso es la regla general, creo que ahí dicen todos lo mismo, acá no hay duda. Entonces, hay maneras de aprender, de identificar, hay libros, hay cada vez más recursos por internet. Entonces hay que tener conocimiento, hay que saber para después bajar el miedo, porque en realidad hay hongos tóxicos, por supuesto, como hay plantas tóxicas, etcétera. Manu, los hongos adaptógenos, que era lo que más me interesan en esta nota y por eso estamos charlando con vos, porque son los responsables un poco de este boom. Los portobelos, los champiñones ya los conocíamos, los otros también los conocíamos, pero me interesaban los adaptógenos, ¿no? En cuanto a esto, ¿vos consumís los adaptógenos diariamente? ¿Sentiste personalmente el resultado de este tema de ansiedad, de dormir mejor y demás? Estoy justamente en el tratamiento, en el proceso de diferentes tomas. Ujú. Estoy tomando los clásicos adaptógenos a la mañana. Hay algunos que son un poco más estimulantes o un poco más que se recomiendan tomar a la mañana, como el Cordyceps, que dicen que ayuda para el rendimiento físico, para la concentración, e incluso salir de un cuadro gripal, como lo estoy teniendo mocos, tos, estoy resfriado como muchos en este momento. Entonces, promete acelerar un poco el proceso de Bien. curación. Se llama Cordyceps. Después estoy tomando Melena León, que ayuda en la concentración. No son promesas mías, ¿no? Son cosas que dicen, como no lo puedo comprobar científicamente, es un poco la promesa que tienen, ¿no? Total. Entonces, estos son los dos extractos que estoy tomando a la mañana. Y a la noche justamente el reishi, que ayuda a tener un sueño un poco más profundo, descansar un poco mejor, que son todas cosas que suman para el bienestar de uno y para Bien. recuperarse si uno está enfermo, digamos, engripado. Esas son las cosas que estoy tomando. Y después hay una cosa un poco más exótica, que hay un proceso de toma de microdosis de Amanita muscaria, que es un hongo muy emblemático, es el hongo que conocemos de Super Mario, el hongo rojo con Ajá. los puntitos blancos. Es un hongo declarado tóxico, tiene una toxicidad, pero es manejable. Digamos, no hay que comerlo crudo, hay que hacer un proceso específico de secado y después algún tipo de infusión, algún tipo de té. Y eso también se puede consumir en microdosis. Entonces, la microdosis sería una dosis muy pequeña a un tiempo más largo, que también promete de diferentes beneficios. Y eso se podría llamar como adaptógeno, o incluso, como también se habla, de enteógenos, que son un poco más los hongos mágicos. Está ahí en el límite de estas categorías. Che, Manu, perdón, Pero sí, principalmente ¿esto los los comés? adaptógenos que tenemos. ¿Esto los comés? ¿El hongo lo comés? ¿Se hace un té de hongo? ¿Cómo se consumen todos estos que mencionaste? No, claro, casi todos, no todo lo que te mencioné es en extractos. En extractos a base de alcohol, que hay un gotero y vos lo mezclas a la mañana o a la noche en un vasito de agua, algunas gotas, 20 gotas, 15, Ok. 30, según, digamos, la receta. Manu, ¿y si esto Casi despertó? siempre extractos, pero por ejemplo,
No, Perdón. en la consulta Hay también cápsulas de polvo, por ejemplo, melena león. Sí, perdón. No, sí. Si esto llegó a despertar curiosidad en alguno de los oyentes, ¿esto lo acompaña un médico? ¿Qué profesional acompaña esta toma? En el caso mío no lo acompaña ningún médico específico. No estoy haciendo a recomendación de un médico Sí. esa toma. Total. Son un poco declarados como sí, suplementos alimenticios, así creo que están categorizados, y yo lo tomo a responsabilidad propia. Ok. No sé si es recomendable, es hoy en día realmente un mercado sin 100% regulación definitiva. Claro. Entonces, estos son hongos que generalmente si la producción y el proceso de la fabricación de los extractos se pueden certificar, y después la comercialización se hace simplemente por internet. Bien. No requiere una receta y no necesariamente requiere una receta o un acompañamiento de un médico. Bien. Si eso lo puedo recomendar a otro, no. Cada uno lo tiene que hacer a propia responsabilidad hoy en día, o si uno tiene dudas, sí, consultar a algún médico, seguro. En mi caso no es así. Bien. Manu, querido, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros y despejarnos un montonazo de dudas en cuanto al mundo fungi. ¿Cómo pueden ver tu podcast? ¿Dónde te encuentran para tener toda esta información y lo que estás haciendo? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. ¿Dónde te pueden encontrar, Manu? Te preguntaba dónde te pueden encontrar para ver tu podcast y demás. No sé si me llegaste a escuchar. Ahora sí te escucho. Recién no, así se ve que hay algunos problemas de conexión. El podcast se encuentra en Spotify como Más Allá del Champiñón, y lo mismo en YouTube. Y también hay un canal que lo tengo, o digamos un perfil en Instagram con el mismo nombre, Más Allá del Champiñón. Más Allá del Champiñón. Ahora sí, Manu, querido, un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Éxitos. Buenísimo, gracias a ustedes. Hasta luego. Manuel Schmesle, docente e investigador de la Universidad Nacional de Rafaela. Fenómeno el tipo. Un tipazo. Aparte lo banco, pues se vino por amor. Eso se vino es por muy amor. de tu escuela. Me dijo, adivina, me dijo. Y yo Porque no iba a adivinar se nunca. dio cuenta que ahí había algo. Por estudio le iba a decir, qué sé Claro. yo. Se vino por una Porque rafaelina. Rafaela es muy hermoso. Una rafaelina le reventó el corazón a este alemán que se vino a desandar su saber a la bota santafesina. Me encanta esta historia. 4:30 de la tarde, bueno, ahora sé un poquito más del boom fungi, amiga. Sí. Me dieron ganas de tomar. Un poco sí. Si me saca la ansiedad. Yo igual voy a consultar con un médico. Claro, sí, no, por la duda consultemos. Sí. Consultaba con un especialista del mundo fungi, ahora vamos a consultar también con Un un especialista profesional de la médico, salud. por las dudas que no un desbarajuste en la palla o en algún lugar del cuerpo, ¿no? 4:30 en punto, momento de títulos en el aire de Santa Fe. Santa Siesta. Hacemos lo que queremos, menos dormir.